Hola, mi nombre es Marco Aurelio y en este video les voy a estar dando las bases de la nutrición, sobre todo para aquellas personas que se quieran llevar la nutrición ustedes mismos o simplemente pues, por si quieren aprender, ¿no? La otra opción es cerrar este video, pagarle a un nutriólogo y que él te lleve la nutrición, ¿no? Pero bueno, para las personas que no tenemos dinero, pues tenemos que aprender estas cosas, ¿no? Recuerden que el video lo pueden ver en velocidad 1.5, sobre todo porque creo que este video va a quedar más largo y nada, iniciamos. Primero, registro. Recomiendo tener unas 3 o 4 cosas para registrar tus avances. Registrar tus avances es necesario para ver qué está funcionando y qué no está funcionando, si la estás cagando en algo o si las cosas las estás haciendo bien. Para el registro, sobre todo, recomiendo tener una báscula, o no es necesario tener, pues si la puedes conseguir prestado, lo que sea, pero el punto es tener estas cosas a mano para poder llevar un registro. Una báscula para pesar de ti mismo, una báscula para pesar tus alimentos, una cinta métrica y una cámara, o sea, un celular en el cual poder tomarte fotos y llevar un registro de tu estética también, ¿no? A la hora de pesarnos, tomarnos fotos o medirnos los diámetros, es muy necesario que siempre estemos bajo las mismas condiciones. Normalmente cuando vas con un nutriólogo te pide que vayas en ayuno o que no hayas comido nada las 4 horas anteriores y cosas así, ¿no? Esto pues para estar midiendo siempre bajo las mismas condiciones o al menos lo más semejante. ¿Por qué? Porque obviamente lo que comemos nos afecta en un instante, en el peso sobre todo. Si te levantas, estás pesando 76 kilos, si ya luego comes 400 gramos en tu desayuno, o sea, 400 gramos en total de tu desayuno, pues ya vas a estar pesando 71 con 400, ¿no? Es obvio. Eh, pero en general esto aplica a todo. Eh, las mediciones de diámetro, las fotos y el pesaje de tu cuerpo. Todo esto se va a ver afectado. Así que siempre que vayamos a registrar estas cosas, nuestros progresos, siempre bajo las mismas condiciones. Luego, ¿qué tenemos? Las kilocalorías totales que necesitamos. El cuerpo humano, pues necesita calorías simplemente por existir. Ahora, si somos personas activas, vamos a aumentar todavía ese gasto calórico. Y digamos que yo en las calorías basales que necesito, es decir, si yo me sentara todo el día en el sofá y me la pasara ahí tirado, necesitaría 2000 calorías. Si a eso le sumo que voy al trabajo y que necesito ciertos pasos, pues se le suman otras 200 o las que sean calorías. Si a eso súmale que voy 2 horas al gimnasio al día, pues súmale otras calorías, ¿no? Para saber cuántas calorías necesitas, existen muchísimas fórmulas y calculadoras en internet. La que más se suele utilizar es la de Harris Benedict. Realmente uses la que uses, seguramente va a estar mal. Lo que recomiendo es hacer tu fórmula, tomar ese número como base, digamos que te parece que necesitas 2500. También en estas calculadoras te pregunta tu actividad diaria para saber cuánto le va a subir, lo que decía. Si estás tirado todo el día, unas calorías. Si a eso le sumas un trabajo, un esfuerzo físico, más calorías. Si a eso le sumas un entrenamiento, más calorías. Así que bueno, en la calculadora te va a preguntar más o menos tu actividad diaria, te va a arrojar un número, ese número como digo seguramente va a estar mal. Lo que recomiendo es, en registro se me olvidó mencionar una cosa más, una aplicación para contar calorías. Y bueno, teniendo esta aplicación para contar calorías, lo que vamos a hacer es comer intentando llegar a esas, dije 2500 calorías creo, de mantenimiento. Supongamos que la calculadora nos da 2500 calorías de mantenimiento. Nosotros comemos en nuestra vida diaria 2500 calorías al día. Eh, Como digo, se van a estar registrando, se van a estar pesando día con día, sería de forma ideal, si no semana con semana, o 2 semanas en 2 semanas, o lo que sea, pero el punto es estarte pesando y ves cómo fluctúa tu peso. Como digo, el peso fluctúa mucho. Puede ser que para unas mismas calorías una semana subas de peso, para unas mismas calorías bajes de peso. Esto también a las mujeres las afecta mucho por su ciclo menstrual, puede que retengan más o menos líquidos. Así que no todo va a ser exacto por más que intentemos medir lo más posible, ¿no? Pero bueno, vemos cómo reacciona nuestro cuerpo a estas kilocalorías. Si vemos que se está manteniendo casi siempre en el mismo peso, pues significa que sí, son nuestras calorías de mantenimiento. Si vemos que el peso va a la baja, pues significa que estamos en un déficit, son menos calorías que las que necesitamos.
Si vemos que subimos de peso, pues son más calorías de las que necesitamos, ¿no? Estar en un superávit calórico. Una vez teniendo las calorías de mantenimiento, lo que vamos a hacer es ahora la repartición de macros. Tenemos grasas, aunque parezca un 6, es una G de grasas, proteínas y carbohidratos. Esto en los últimos años se ha hecho una moda de demonizar los macronutrientes, de que la dieta cetogénica, en donde solo se consumen grasas, o solo se consumen carbohidratos, o solo se consumen proteínas, o lo que sean. Todo esto, nosotros estamos hechos de todo esto, son los macronutrientes. Si le sumamos a esto los ácidos nucleicos, serían las macromoléculas que componen prácticamente todo lo vivo. Así que ninguna de estas es malo y ninguna de estas es bueno por sí solas. El tema pues es el exceso, obviamente, ¿no? Como siempre. Muy bien, suponiendo en el ejemplo que había puesto de las 2500 calorías. Estas 2500 calorías se van a repartir en estos tres macronutrientes, en grasas, proteínas y carbohidratos. Aquí puse una pequeña, digamos que tabla de cuánto vale un gramo de cada cosa. Un gramo de grasa, que es lo más calórico, por esto es como lo más peligroso, digamos, es a las que más suelen demonizar a las grasas porque son las que tienen más calorías, pero no son malas, son completamente necesarias y nuestro sistema endocrino u hormonal depende muchísimo de las grasas, es por eso que los culturistas naturales que llegan a porcentajes de grasa muy bajos suelen tener su sistema endocrino muy puteado. Pero bueno, en las grasas, un gramo de grasa equivale a 9 calorías. Un gramo de carbohidratos equivale a 4 calorías y un gramo de proteínas también equivale a 4 calorías. Muy bien, la repartición de macronutrientes. Todo esto es con rangos un poco ambiguos, no necesitas un número exacto. Realmente la base de todo va a ser las kilocalorías totales. Si consumes menos de las que necesitas, vas a bajar de peso. Si consumes más de las que necesitas, vas a subir de peso. No importa si esas calorías las obtienes en su mayoría de grasas o de proteínas o de carbohidratos. Mientras estés controlando el balance energético, vas a controlar prácticamente cómo se va a mover tu peso. Muy bien, pero lo ideal, digamos, de grasas, alrededor de 1 gramo por kilo de peso corporal. Aquí voy con esto de por kilo de peso corporal. Es decir, si yo peso, de hecho, esto quedó exactamente con mis necesidades. Yo ahora mismo estoy en volumen y estoy consumiendo 2500 calorías diarias. Y voy a poner mi peso en números cerrados. Digamos que yo peso 70 kilos. Si yo digo que esto debe ser alrededor de 1 gramo por kilo de peso corporal, es decir, que esto lo voy a multiplicar por 1 y me va a dar 70. No sé si se esté viendo. Estas van a ser las calorías totales que necesite en mi dieta. Aquí pues puse rangos porque se pueden mover y no pasa prácticamente nada. Esto, sobre todo, lo más importante es mantener las proteínas altas para intentar ganar, o si estamos en una dieta de déficit, perder la menor cantidad de proteínas, es decir, de masa muscular. Las grasas, esta ideología de que pensar que porque vas a comer grasas vas a almacenar grasa, no funciona así. Todo lo que entra en nuestro cuerpo se termina descomponiendo. No porque entre una grasa se va a quedar como grasa en el cuerpo. No porque entre una proteína se va a quedar como proteína en el cuerpo. No porque entre un carbohidrato se va a quedar como carbohidrato en el cuerpo. El cuerpo, a la hora de la digestión, construye todas estas moléculas y las termina adaptando a lo que necesita. Es decir, pues por ejemplo, el ejemplo que ponía de las proteínas. La proteína pues está compuesta por aminoácidos. Cuando entra la proteína a tu cuerpo y la digieres, esta proteína se va a descomponer en aminoácidos y dependiendo de lo que tu cuerpo necesite, los va a utilizar para una cosa o para otra. Esto es lo que se conoce como glucólisis o lipólisis por medio de glúcidos o de lípidos o lo que sea. Es decir, la glucólisis por medio de lípidos significa que consumes lípidos, es decir, grasas. Tu cuerpo descompone esta molécula y puede crear, a partir de las grasas, puede crear carbohidratos. Estos procesos no son tan eficientes, es decir, convertir una grasa en un carbohidrato pues es más complicado que un carbohidrato, conservarlo como carbohidrato, digamos, pero esto puede suceder. Esta idea de que si consumes grasas se va a almacenar como grasa en la panza, pues es una basura, ¿no? No refleja la realidad. Pero bueno, me enrollé mucho. Las grasas, ya dije, alrededor de, bueno,
Tiene que ser de 0.8 a 1.2 gramos por kilo de peso corporal, pero yo lo cerré a 1 para estar con números enteros, ¿no? Aunque esto se puede mover hacia un lado o hacia el otro y no hay tanto problema. Las proteínas. Las proteínas deben estar de 1.5 a 3.1 gramos por kilo de peso corporal. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas en las dietas de muchas personas, sobre todo en la actualidad, suele ser el macronutriente más escaso, sobre todo pues en este ambiente obesogénico, digamos, que tenemos en México. Las grasas y los carbohidratos suelen ser los que están más altos y las proteínas más bajas en la población general, ¿no? Yo este número lo cerraría, digamos, en 2 gramos por kilo de peso corporal de proteínas. Suele funcionar para todo el mundo. Incluso esto puede bajar a 1 y no va a pasar nada. Es decir, si por ejemplo tú quieres ganar masa muscular y estás consumiendo 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal, no va a pasar nada. Sobre todo si eres principiante o intermedio, seguramente vas a seguir progresando. Yo antes me daba golpes en la cabeza por llegar a los 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y no era necesario, realmente yo estaba llegando al 1.5 y me sentía mal conmigo mismo, así de, no mames, tienes que llegar a más. Pero también la proteína es cara, la proteína pues viene de los productos animales. Y da la casualidad que los productos animales pues son los más caros, ¿no? Normalmente. Así que no pasa nada si te pasas, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Lo ideal siempre va a ser que las proteínas estén lo más altas posibles. No te vas a chingar el riñón, no te vas a chingar el hígado, no pasa absolutamente nada. Y de hecho, la mayoría de proteínas las vas a terminar expulsando por la orina. No se preocupen. Los carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente de energía más importante y más directa que tenemos en el cuerpo. Seguramente todos han escuchado de la glucosa. La glucosa pues es básicamente el azúcar, digamos, es lo que se suele decir, el azúcar que tenemos en sangre o la energía que tenemos en sangre. Esta energía son carbohidratos. Como digo, es nuestro combustible más grande que tenemos en el cuerpo. Los carbohidratos también tenemos nuestros propios reservas de carbohidratos que suele ser en el hígado y en el músculo, que es lo que son los depósitos de glucógeno más grandes que tenemos, ¿no? Eh, Continuando con el ejemplo, digamos que yo me voy a ir por los 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, así que hago lo mismo. 70 por 2 gramos de proteína que quiero consumir. Esto me va a dar 140, ya no alcancé, 140 gramos. Esto pues equivale finalmente a energía, ¿no? A kilocalorías. De las 2500 calorías totales que necesitábamos, ya se fueron 70 gramos en grasas. Dijimos que cada gramo de grasa son 9 kilocalorías. Así que esto lo multiplicamos por 9. Lo multiplicamos por 9 y nos da 630 kilocalorías. Ahora las proteínas. 140. Dijimos que cada gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías. 140 lo multiplicamos por 4 y nos da 560 kilocalorías. A la hora de sumar estos dos números nos da 1190 kilocalorías. Dijimos que nosotros necesitábamos... ¡Ay! Me falta un cero aquí. Dijimos que nosotros necesitábamos anteriormente 2500 calorías. A estas 2500 les vamos a restar 1190. Nos queda que 2500 calorías menos 1190 nos da un total de 1310. Estas son las calorías que van a venir de los carbohidratos. Esto pues lo dividimos entre 4 porque dijimos que los carbohidratos también valen 4 kilocalorías por gramo. Así que esto lo dividimos entre 4 y nos da 327 gramos de carbohidratos. Si quieren pueden hacer ya luego la conversión de estos en calorías y ver que al final sí te da las 2500, pero pues yo ya lo voy a dejar así. Esto sería a grandes rasgos lo que necesitamos. Todo este ejemplo fue para mantenimiento. Creo que sí, no recuerdo si dije para mantenimiento o para volumen. Supongamos que es para mantenimiento. Con esto pues me mantendría en mi peso. Aunque nadie quiere mantenerse en su peso. Si eres un flaco quieres ponerte grande y si estás gordo te quieres poner flaco para luego ponerte más grande, ¿no? Si queremos subir o bajar de peso, a nuestras calorías de mantenimiento lo que yo recomiendo normalmente es
subirle de un 10 a un 20% de las calorías totales. Si eres principiante, te puedes mover en números más altos porque tienes más capacidad de progreso. Si eres más avanzado, pues tienen que ser números más bajos porque cada vez tienes menos capacidad de progreso y necesitas hacerlo más limpio posible. Obviamente, cuando estamos intentando ganar masa muscular, aunque intentemos chingarnos todo de proteínas, siempre vamos a estar ganando algo de grasa, eso es inevitable. Así que si soy principiante le voy a sumar un 20%, si soy avanzado un 10%, incluso hasta un 5% si eres muy avanzado. Si eres principiante y estás intentando bajar de peso, le puedes bajar un 20% de calorías a esto. Bueno, bajar de peso está mal dicho, sería bajar mi porcentaje graso. Si soy avanzado, pues le bajaría un 10% de kilocalorías totales a esto, incluso también un 5%. ¿Qué va a pasar? Las grasas y las proteínas, sobre todo las proteínas, debe de ser como nuestro macronutriente principal, porque como estamos intentando ganar músculo o conservar la mayor cantidad de músculo, y los músculos están hechos de proteínas, lo que intentamos es conservar la mayor cantidad de proteínas posibles. Como digo, no va a pasar nada si esto lo bajas a 1. Mientras estés controlando las calorías, todo va a ir bien dentro de la medida de lo posible. Cuanto más avanzado eres, más riguroso vas a tener que ser con esto. Pero bueno, vamos a intentar respetar los gramos de proteína. También los gramos de grasa los intentamos respetar. Y normalmente lo que se va a modificar son los gramos de carbohidratos. Es decir, aquí si yo hago lo de que quiero bajar de peso, bueno, de porcentaje graso, que tengo la manera de decir eso mal, y yo le bajo un 10%, esto me va a quedar en 2250. De este 2250 también de 1.5 a 3.1 gramos van a tener que seguir siendo de proteínas y alrededor de un gramo va a tener que seguir siendo de grasas. Lo que se va a modificar pues van a ser los gramos totales de carbohidratos. Es decir, si aquí me estaban dando un pequeño error que tuve antes, no sé por qué está este 6 aquí. O sea, aquí decía 3276, no sé si me faltó el punto. Bueno, continuando. Si aquí me estaban dando 327 gramos totales de carbohidratos, esto seguramente se va a tener que ver disminuido para bajar a las 2250 kilocalorías. Y nada más, eso es todo por este video. En otro video les voy a estar hablando mejor de cómo registrar nuestras kilocalorías o registrar en general nuestros alimentos. Pero eso es todo por este video, que no quiero que quede más largo. Y nada, si les gustó dejen su like, suscríbanse y nos vemos luego.